Muy bien, saludamos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en una lección más de nuestra escuela sabática. Hoy en la lección número 3, un comienzo muy difícil. Queremos iniciar con una palabra de oración antes de entrar a fondo a nuestro estudio, así que los invito a que oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por este día y por este repaso de lección. Suplicamos que la ayuda de tu Santo Espíritu nos guíe a través del estudio de tu palabra y sobre todo para profundizar un poco más acerca de lo que nos quieres enseñar en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, como es de costumbre, vamos a compartir entonces la presentación que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes que nos acompañan semana a semana en la lección de la escuela sabática. La lección número 3, un comienzo difícil. Y nos vamos entonces a nuestro versículo de memoria, que lo encontramos en Éxodo capítulo 5 y los versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: Así ha hablado Yahvé, el Dios de Israel. Deja partir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Respondió el faraón: ¿Quién es Yahvé para que yo tenga que escuchar su voz y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré partir a Israel. Y es una declaración fuerte que hace faraón. Ahora, claro, la Biblia o la mayor parte de los versículos que voy a tocar en este día serán de la versión de la Biblia de Serafín de Ausejo. Es una versión que personalmente recomiendo mucho, es una muy buena traducción, y sobre todo porque nombra el nombre del Señor, Yahvé, como tal, o su pronunciación más cercana. Así que estaré citando esta Biblia, perdón, específicamente. Pero entonces vamos a tres puntos muy importantes que encontraremos en la lección de hoy para que podamos comprender y ahondar un poco más acerca de nuestra lección. Y estos son: primero, la vida cristiana no es color de rosa, ni es un palacio lleno de flores. Jesús ya lo había advertido hace tiempo. Así que en ese orden de ideas tenemos que tener en cuenta, sobre todo para los jóvenes que están viendo esta lección, que la vida cristiana no es color de rosa, no es porque tú entres al cristianismo y automáticamente todo es color de rosa, no quiere decir que no vas a enfrentar problemas, no vas a enfrentar obstáculos, todo lo contrario. Si algo tiene la vida cristiana es que está llena de obstáculos, está llena de dificultades, que precisamente son las que nos preparan para pulir nuestro carácter y sobre todo para poder habitar en el cielo nuevo y la tierra nueva y podamos estar de pie delante del trono del Cordero cuando venga por segunda vez. Segundo punto muy importante: Dios siempre provee soluciones en sus términos. Entonces, aunque se vienen las dificultades, aunque vendrán oposiciones, aunque vendrán cosas, Dios siempre va a proveer ese tipo de soluciones, pero en sus términos, no en el término humano, no a la forma nuestra de ver, siempre será bajo sus términos. Por eso es muy importante el tercer punto que estamos viendo allí, que es el punto de siempre confiar en las soluciones que Dios provee según sus términos. Tres cosas muy importantes para tener en cuenta en el inicio del repaso de esta lección de escuela sabática. Así que muchas veces, sobre todo en la niñez, se piensa que Moisés debió haber sido muy fácil o debió haber sido muy sencillo ser este caudillo, ser este líder, ser precisamente esta herramienta del Señor para poder sacar pues al pueblo de Israel de Egipto. Pero no es así. Y a veces pensamos lo mismo con la vida cristiana y, como dice la última parte, wrong, completamente equivocado. La vida de Moisés no fue nada sencilla, su liderazgo no fue nada sencillo, y tampoco pues la vida cristiana va a ser nada sencilla. Jesús ya lo había advertido antes. Así que vamos a la primera parte de la lección. ¿Quién es Yahvé? Repito, estaré usando la versión Serafín de Ausejo para los textos bíblicos de este repaso. Así que, ¿quién es Yahvé? Primera parte, ¿quién es Yahvé? Entonces, encontramos allí al actor Flan Layela, quien personificó al faraón en la película Moisés, quien protagonizó Ben Kingsley, que es, digamos, una de las más cercanas, obviamente hay inexactitudes, pero es una de las películas más cercanas que he visto al relato bíblico. Y entonces allí encontramos nuestro versículo clave para poder entender. Respondió Faraón, Éxodo 5, versículo 2, respondió Faraón:
¿Quién es Yahvé para que yo tenga que escuchar su voz y deje ir a Israel? No lo conozco, perdón, no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré partir a Israel. Y hay muchas cosas importantes acá, porque nos muestra precisamente que hay un conflicto directo entre Yahvé, ¿sí? El Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Faraón. Ahora, un punto muy importante es que Ezequiel 29 y el versículo 3 habla el profeta Ezequiel del faraón y lo llama el gran dragón, obviamente refiriéndose a Satanás. El gran conflicto lo vemos aquí representado. El conflicto entre Yahvé, el conflicto entre faraón, quien representa al gran dragón, ¿sí? Entonces la respuesta de faraón es un desafío directo. ¿Quién es Yahvé para que yo tenga que hacerle caso? Si es que caso, ¿quién es Dios? ¿O quién? Es una pregunta, es un desafío directo a Dios. ¿M? Así que en este orden de ideas, en la pregunta, cuando dice ¿y quién es Yahvé? Está citando el nombre propio del Creador, como lo vimos en la lección pasada, de Hashem, de Elohim, ¿sí? Eh, Así que lo nombra por nombre propio, lo cita por nombre propio. Así que en este mundo también encontramos una gran cantidad de personas que usan la misma pregunta desafiante. ¿Es que acaso quién es Dios? ¿Yo por qué tengo que hacerle caso? Y esas preguntas desafiantes, pues lastimosamente llevan a ese tipo de personas, pues, por caminos sinuosos. ¿M? Entonces, en ese orden de ideas, Egipto precisamente es una nación que a través de su rey, a través de su representante, a través de su gobernante, es un país, es una nación que niega la presencia y la autoridad de Yahvé como tal, del Dios de los hebreos, se opone al Dios de los hebreos y se opone a la palabra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, aparte de esa pregunta, termina la frase diciendo, y tampoco dejaré ir a Israel. ¿Mm? Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, el comentario bíblico adventista con respecto a este punto. O Faraón ignoraba el nombre del Dios de los israelitas, o bien simuló ignorarlo. No importa cuál fuera el caso, se sentía superior a cualquier Dios extranjero. Ahí es donde está el punto importante acá. Lo que añade el desafío a la pregunta era la actitud que tenía Faraón. Era lo que se creía de él mismo. Y creía entonces que era superior a cualquier otro dios. Claro, en ese tiempo era la superpotencia mundial. Y entonces hace ese tipo de aseveraciones y estos desafíos es porque cree que es superior a cualquier otro dios extranjero. ¿Mm? Y entonces, fíjense estas preguntas importantes. ¿Acaso su padre y su abuelo no habían oprimido a los israelitas sin la interferencia de su Dios? Durante todo este tiempo, casi 400 años, un poco de más de 400 años, los estuvieron oprimiendo y Yahvé no aparecía. Yahvé lo permitía. Faraón se sentía mucho más envalentonado porque durante todos estos años, mi padre, mi abuelo, todos ellos oprimieron y su Dios no aparecía. Y esa es la segunda pregunta. ¿Por qué debía molestarse en tomar en cuenta a un Dios tan obviamente desinteresado en los asuntos de su propio pueblo y aparentemente incapaz de ayudarlo? Y fíjense que esta pregunta se puede repetir hoy en día. ¿Por qué? Miren, hay una gran cantidad de personas que hoy están pues hablando, diciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué hablar de un Dios? ¿Por qué usted me dice que crea en un Dios que ve que hay gente, niños morir de hambre, que ve que hay guerras que están matando niños, que está permitiendo que la gente también bueno, violen, ultrajen, realicen todas estas barbaridades que estamos viendo, sobre todo los niños? ¿Por qué en los niños? ¿Por qué voy a tener que creer en un Dios y creerle a un Dios que parece que está tan fuera de su pueblo, que supuestamente prometió protegerlo, pero no se ve? Fíjense que este pensamiento del enemigo, este pensamiento de Satanás, este pensamiento de Faraón, es muy común hoy en día. Miren, esto no es nuevo, esto no es, digámoslo, gratis, viene de hace mucho tiempo. Y sobre todo hoy nuestros jóvenes, aún estando dentro de la iglesia, preguntan este tipo de cosas
diciendo, bueno, ¿por qué voy a creer en un Dios que no me protege cuando pasa alguna u otra cosa? Están de pelea con Dios. ¿Mm? Así que es muy importante, muy importante que tengamos en cuenta pues esto que estamos viendo en este día. Sigue diciendo, Patriarcas y Profetas en la página 228, la sierva del Señor nos escribe lo siguiente. De todas las naciones mencionadas en la historia bíblica, fue Egipto la que más fue con la que más osadía negó la existencia del Dios vivo y resistió sus mandatos. Ningún monarca se aventuró jamás a rebelarse tan osada y altaneramente contra la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó, ya sabemos, quién es Yahvé y no voy a dejar ir al pueblo. ¿Mm? Esto es ateísmo. A veces se pregunta y muchas personas creen que el ateísmo es simplemente no creer un Dios. No necesariamente esto es ateísmo. Fíjense de forma categórica cómo la sierva del Señor define el ateísmo. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y provocación. Así que ateísmo no es simplemente no creer en Dios. El ateísmo es ir en contra directamente de lo que Él dice, de lo que Él establece, lo que Él estipula en su palabra, ¿sí? Y básicamente es ir también en contra de sus pueblos, a tal punto de querer matarlo y exterminarlo. Va mucho más allá de simplemente no creer en un Dios. ¿Con qué vamos a todo esto? ¿Con qué vamos a todo esto? El enemigo, uno de los pensamientos que quiere implementar dentro y fuera de su pueblo, es que Dios es un Dios enteramente desinteresado, que no vale la pena seguirlo, y empezar a cuestionarlo. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tengo que seguirlo? ¿Por qué tendría yo que hacer caso a lo que Yahvé diga? Y nos pone en una situación peor y es, voy a hacer todo lo contrario. A ver, te desafío a que hagas algo, te desafío a que, y pasa, y personalmente hemos tenido que lidiar con personas de ese estilo, que han desafiado a Dios directamente, que, que se han metido con nosotros, hablando con mi familia, en un desafío tremendo y bueno, esas personas tuvieron su consecuencia posteriormente. ¿Mm? Esto nos lleva al segundo punto, un comienzo muy difícil, muy difícil. Dijo también Faraón, y vamos a ver tres versículos bíblicos claves. Éxodo 5, versículo 5, versículo 9 y versículo 17. Versículo 5. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Punto clave aquí. Punto clave, y ustedes están viendo que allí se colocó en otro color la palabra cesar, ¿sí? La palabra cesar, y es que hay algo aquí muy importante, y es que esa palabra cesar, cuando ustedes van, por ejemplo, a, a la concordancia o van también, por ejemplo, al diccionario Strong, van a encontrar ustedes algo muy interesante, y es que esa palabra cesar es la palabra Shabbat. Faraón entonces le está diciendo, ustedes hacen Shabbat, hacen que cesen, hacen que pare de trabajar, lo cual es un primer indicio de que Moisés les estaba hablando de reposar el día del Shabbat, parar en el Shabbat, en el sábado del Señor. Súper importante a tener en cuenta este dato. Versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y termina diciendo el versículo 17, y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos, ofrezcamos sacrificios a Yahvé, o Jehová, como dicen otras versiones. Y entonces aquí hay algo muy importante, y es que después de que Moisés y Aarón van a Faraón y hacen esta solicitud para que dejen ir al pueblo a celebrar fiesta, pues viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Poner más oprobio. ¿Cuál es la respuesta? De desafiar a Dios. ¿Cuál es la respuesta? Precisamente de que la gente esté tan inmiscuida en su trabajo, en sus cosas, que no estén pensando en lo que Faraón dice, palabras mentirosas,
o que piensen pues en ir a adorar al Creador. Y fíjense que si lo ponemos en un contexto actual, pasa exactamente lo mismo. A medida que uno se va metiendo en la vida cristiana, vienen las pruebas y cada vez más difíciles. Con respecto a nosotros, los adventistas del séptimo día, es muy difícil encontrar un trabajo que nos respete en el día del sábado, el día del Shabbat, ¿sí? Entonces nos ponen la opresión de que se van a morir de hambre, no hay cómo pagar, bueno, mercados, servicios públicos. Cada vez la cosa se va poniendo peor, se va poniendo peor. Simplemente el enemigo lo hace para no estar pensando o que nuestra mente se distraiga en los quehaceres diarios, en nuestras cosas diarias y olvidar eso que Dios promete de liberarnos. Es lo que el enemigo precisamente hace. Siguiendo con la parte de la lección, fíjense algo muy importante que se encuentra en el versículo 21 de Éxodo capítulo 5. Les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. La respuesta del pueblo inmediata a Moisés, después de que Faraón agrava precisamente todos sus males, agrava su servidumbre, los oprime con mucho más trabajo, ahora quitándoles la paja, pero que tenían que realizar precisamente el mismo número de ladrillos. Cuando viene toda esa opresión, vienen a echarle la culpa precisamente a Moisés y por ende le vienen a echar la culpa a Dios. Miren, pasa exactamente lo mismo actualmente. Es muy fácil echarle la culpa a Dios. Es muy fácil echar la culpa, por ejemplo, entonces a aquel que lo invita a seguir a Dios. Es muy fácil, es muy sencillo. No era muy diferente. Y fíjense precisamente lo que dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 235. Cuando Moisés oyó estos reproches, se afligió mucho. Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra se elevó un grito de desesperación de ancianos y jóvenes. Todos se unieron para culparlo a él por el desastroso cambio de su condición. Como les dije, es muy sencillo echarle la culpa a Dios de todos los problemas. Es muy sencillo culpar a Dios cuando en la vida cristiana no salen las cosas como uno pensaría que tendrían que salir. ¿Mm? Así que nos vamos al siguiente punto de la lección, el divino yo. Después de que Moisés precisamente escucha estas declaraciones de desánimo del pueblo, estos reproches, ¿por qué entonces usted quiere agravar nuestra mano ante Faraón? Cuando pasa todo eso, entonces fíjense lo que dice Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23. Moisés hace una plegaria al Señor y dice: entonces Moisés se volvió a Yahvé y dijo: Señor mío, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que vine al faraón para hablarle en tu nombre, él maltrata a este pueblo y tú no haces nada para librarlo. Y entonces encontramos aquí algo que seguramente nos pasa a todos en algún momento, y es el hecho de: Señor, te he seguido, Señor, he hecho las cosas según como tú las dices, tal vez he ido a ir allá a predicar en tu nombre, Señor, he decidido guardar el sábado en tu nombre, Señor, trato entonces de llevar una vida devocional bien, y entonces me están oprimiendo, viene alguien a hacerme la vida imposible y tú no haces nada. ¿Por qué no haces nada? La desesperación de Moisés es tremenda allí y puede pasar con nosotros. Nos puede pasar. La vida cristiana está llena de esto. Pareciera entonces que Dios no hiciera nada. Pareciera entonces que nuestra vida entonces está en constante peligro y Dios no hace absolutamente nada y vienen todos estos reproches. No era diferente para Moisés. Sin embargo, vamos a seguir viendo y leyendo lo que nuestra presentación muestra. Patriarcas y Profetas, página 235. Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe. Es un punto muy importante. Lo voy a volver a leer. Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios
y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que él creyera conveniente obrar por ellos. Punto muy importante. El primero, el primero. Pensamos entonces que podemos obtener la libertad del pecado sin una prueba especial de fe. Pensamos entonces que nuestra vida no necesita pruebas, nuestra fe no necesita pruebas, no necesita penurias ni tampoco necesita sufrimientos verdaderos, pero es en la escuela del sufrimiento donde más se aprende, es donde más se madura, ¿sí? Y no solo se madura en lo personal, sino se madura mucho la fe, se madura muchísimo la fe. Jesús la vivió, dice precisamente el deseado de todas las gentes, que no hubo un solo día en que Jesús no fuera tentado. Todo lo que Jesús tuvo que padecer, lo que tuvo que sufrir, todas esas pruebas especiales, todas las penurias que sufrió. Y él mismo dijo em, que sus hijos no, o que sus seguidores, sus discípulos, no iban a vivir algo diferente, no iban a vivir algo diferente. Y aquí entonces da una respuesta magistral y es que aún no estaban preparados para la liberación, tenían poca fe, no querían soportar con paciencia las aflicciones. Entonces, esto también nos pasa a nosotros en la vida actual. Simplemente aún no estamos preparados. Aún necesitamos las pruebas, aún necesitamos cosas para que nuestra fe madure como debe ser y empecemos a depender de Dios realmente y a esperar con paciencia hasta que Él vea conveniente obrar. ¿Mm? No quiere decir que Dios no esté pendiente, pero sí va a orar. Así que vamos a ver la respuesta de Dios, esta respuesta maravillosa de Dios. Éxodo capítulo 6, versículo 1 y versículos 6 y 7. Y empiezo a leer el versículo 1. Dijo Yahvé a Moisés, ahora vas a ver lo que haré yo al faraón. Viene el reclamo de Moisés, Dios da una respuesta y la primera respuesta es, vas a ver lo que haré a faraón. Yo lo voy a hacer, tú no tienes que hacer nada, lo voy a hacer yo. Sigue diciendo, versículos 6 y 7. Tú dirás pues a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, yo os sacaré de las cargas pesadas de Egipto, y yo os libertaré de su servidumbre, y yo os redimiré con brazo extendido y con castigos durísimos. Repito, estoy leyendo de la versión Serafín de Ausejo. Yo os haré pueblo mío, y yo seré para vosotros vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os librará de las cargas de Egipto. Y encontramos allí 5 yos, el divino yo. ¿Qué es lo que Dios hace? Primero, se presenta, yo soy Yahvé por su nombre propio. Yo os sacaré, yo os libertaré, yo os redimiré y yo os haré pueblo mío. 5 acciones que hablan de un Dios personal. 5 acciones que muestran precisamente que Dios está bastante interesado en obrar por su pueblo. Obrar por su pueblo. No nos cansemos de orar, no nos cansemos entonces de reclamar las promesas de Dios, ¿sí? Porque Él las va a cumplir, las va a cumplir, ¿sí? Las va a cumplir. Así que paciencia, pueblo del Señor, paciencia. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. Moisés no recibió una respuesta directa a su queja. En vez de eso, Dios le prometió otra vez la liberación de Israel con mano fuerte, puesto que Moisés no estaba preparado para entender el proceder de Dios. Punto importante acá. Puesto que Moisés no estaba preparado para entender el proceder de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros en esta vida cristiana. Hay situaciones que no la vamos a poder entender en el momento. Es difícil, es muy complicado. No estamos preparados para entender precisamente los actuares de Dios y cómo obra su providencia. Por eso cuando vienen pues las malas situaciones, es muy fácil juzgarlos, muy fácil cuestionarlo en cuanto a por qué no actuó para evitar algo malo que nos fuera a pasar o que nos pasó. ¿Mm? Sigue diciendo, puesto que Moisés no estaba preparado para entender el proceder de Dios, no hubiera sido útil darle una explicación. Por así decirlo, Dios le estaba diciendo a Moisés, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús también se lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13 y el versículo 7. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Así que esto nos lleva a la siguiente parte de la lección. La número 4, cuando habla de los labios incircuncisos. Éxodo capítulo 6, versículo 12. Respondió Moisés delante de Yahvé: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Ahora, algo muy importante, y esto lo cuentan los eruditos que estudian las escrituras, es que yo, el torpe de labios, es una traducción errónea, es más bien incircunciso, pero cuando habla de incircunciso de labios, es una expresión que en el hebreo de ese tiempo significaba como que era tartamudo, que no era una persona tan elocuente en el momento de hablar. Así que a eso se refiere pues esta expresión. Pero pues una traducción más fidedigna vendría a ser incircunciso de labios. El comentario bíblico adventista tiene algo que decir con respecto a esto y nos dice lo siguiente: las amargas quejas de los israelitas desalentaron a Moisés, con el resultado de que otra vez declinó la comisión. Había hecho la voluntad de Dios y se había presentado tanto delante del pueblo como delante del rey, pero se sentía profundamente chasqueado, ya que lo mismo el pueblo que el rey habían rehusado a escucharle. Paramos ahí. Sigue entonces el chasco de Moisés. A pesar de que Dios lo envió nuevamente, Faraón nuevamente rechaza su mensaje, el pueblo nuevamente rechaza su mensaje. Y otra vez Moisés entra precisamente pues en un estado de desaliento, bastante desalentado. Sigue diciendo: inmediatamente sintió de nuevo toda su primera falta de confianza propia y disgusto para llevar la pesada carga del liderazgo. Entonces, esto es lo que acontece. Queja del pueblo, Faraón sigue sin hacer caso, el pueblo ya no le cree a Moisés, viene el desaliento y vuelve otra vez la desconfianza propia, el disgusto por llevar esta carga pesada, la carga del liderazgo. Y esto lo hablo precisamente pues también a los que son líderes de iglesia, a los que somos líderes de iglesia. No será la primera ni la única vez que el pueblo no quiera atender. Hay mucha gente que no quiere atender. Cuando estamos en una labor de evangelismo hay gente que no va a querer atender. Y pues el producto de eso es el desánimo, es el de sentir disgusto por la carga, como lo dice allí, sentir el disgusto, perdón, por llevar la carga pesada del liderazgo. Cuando tienes un liderazgo en algún departamento, cuando tienes un liderazgo en alguna parte y tú sientes que la gente no te sigue, la gente como que no quiere, como que no hace caso, como que te reprochan entonces las cosas que haces. Eh, Ese es el producto natural. Ese es, digamos, el resultado natural de lo que pasa, ¿sí? De que no ves avances. Y pues allí está precisamente el disgusto por llevar esa carga pesada. Entonces volvemos a lo mismo, de no querer hacer lo que Dios dice. Pero fíjense algo muy interesante lo que dice el Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La lección menciona precisamente este salmo, dándonos a entender la importancia de que a pesar de esos momentos que son muy difíciles, estos comienzos que son difíciles en esta vida cristiana que es difícil, recordemos entonces quién nos ha llevado de la diestra. ¿Quién precisamente debe ser nuestro mayor anhelo? ¿Sí? Recordar quién es la roca en la que nos podemos sustentar. Recordar que nuestra porción es Dios para siempre. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. A pesar de todo, pues Moisés trató de tenerlo en cuenta, siempre lo tuvo en cuenta, a pesar de este desaliento. Es una invitación que también nos hace a nosotros. Y fíjense la respuesta del Señor. Éxodo 6, versículo 13. Y Yahvé habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de hacer salir del país de Egipto a los hijos de Israel. Ya no era una petición, ahora es una orden directa para el Faraón, pero también directa para el pueblo.
Y así lo debía interpretar el pueblo, y así lo debería interpretar Faraón. Ya no era una cuestión de una petición, ahora era un pedido, era una orden, era una exigencia. Así que esto nos lleva a esta última parte de la lección. Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente. Dijo Yahvé a Moisés, mira, yo hago de ti un Dios para el faraón, y a Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le dirás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón, para que deje salir de su país a los hijos de Israel. Ahora, muchas personas interpretan el hecho de que entonces Dios estaba incumpliendo el primer mandamiento, el de no tendrás otros dioses delante de mí, al decirle al decirle a Moisés que será para Faraón como un dios, como un dios. Ahora, importantísimo es tener en cuenta que la expresión, toda esta expresión, realmente estaba dando a entender y a conocer la cadena de mando. Es decir, Dios revela su mensaje al profeta, a Moisés. Moisés se lo revela a Faraón, perdón, a Aarón, perdón, como un profeta, y Aarón, siendo profeta, se lo comunica a Faraón. Nosotros vemos algo muy similar en toda la Biblia. Fíjense que Dios da el mensaje directamente al profeta y el profeta habla al pueblo, habla al rey, y eso lo pueden ver ustedes en la historia de los reyes. En el Apocalipsis precisamente dice el mensaje ese de Jesucristo que Dios le dio, que se lo dio a su ángel, para que se lo diera a Juan y Juan lo hablara a las 7 iglesias, o en este caso lo que representa a toda la humanidad. Es la cadena de mando, es lo que implica precisamente de quién viene el mensaje y finalmente a quién se le debe dar. No está haciendo de Moisés un Dios de ninguna manera. De hecho, la expresión yo hago de ti como un Dios no se refiere a algo enteramente explícito y literal. Se trata de una cadena de mando que se ve en todas las escrituras. Moisés estaba mal dispuesto para presentarse por segunda vez delante de Faraón. Esto es lo que nos dice el comentario bíblico adventista, que era tan superior a él desde un punto de vista mundano, pero Dios le recordó que como representante del Dios del cielo y de la tierra, él era superior a Faraón. Fíjense que aquí nos está precisamente aclarando el punto de que era un representante de Dios y por ende tenía un rango superior al de Faraón, porque las órdenes que está siguiendo son directamente del Creador, no de un ente humano. Sigue diciendo. El poder de Faraón no era sino humano, el suyo era divino. Él iba a ser Faraón, perdón, él iba a ser para Faraón como Dios, con autoridad y poder para ordenar obediencia, pero porque venía su poder de Dios, no de entes humanos. ¿Vamos bien? Sigue diciendo, así como un profeta es un portavoz de Dios, así Aarón había de hablar para Moisés, había de interpretar sus órdenes para Faraón y para los israelitas. Lo que estábamos viendo, la cadena de mando, la cadena de mando, ¿sí? Es lo que quiere decir estos versículos. Entonces, para finalizar, vamos a ver unas claves de obediencia. ¿Cuáles son estas claves de obediencia? Vamos a ver siete claves de la obediencia que nos dejan claro este punto. La obediencia es basada en el mandato de Dios. Es un mandato de Dios, ¿sí? La obediencia a Dios es superior a las objeciones humanas. Entonces, Moisés presentó sus objeciones, pero la obediencia a Dios la supera. Nosotros podemos tener objeciones con respecto a muchos mandatos de Dios directos, pero esas objeciones quedan en nada frente a la obediencia a Dios, ¿sí? La obediencia a Dios es superior a cualquier poder terrenal y sobre todo se va a ver en los últimos días, donde se están dictando leyes actualmente que van en contra de Dios, pero aquí es donde hemos de colocar nuestro papel y nuestro corazón, igual como lo hizo el apóstol Pedro cuando dijo que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Porque esa obediencia es de un poder superior, esos mandatos es de un poder enteramente superior que el del Estado o cualquier poder terrenal. La obediencia a Dios nos da estatus. Precisamente somos hijos del rey, hijos de Hashem, hijos de el creador. La obediencia a Dios ablanda el corazón.
Por supuesto que sí, porque en la medida que somos obedientes a Dios, nuestro corazón pues será más humilde. En la medida en que seamos más renuentes, como pasó con Faraón, nuestro corazón se endurecerá mucho más. La obediencia a Dios gana al final. Y lo vamos a ver en todo este repaso de las lecciones, que a medida que se obedece a Dios, pareciera que todo se pone más difícil, pero la obediencia a Dios siempre triunfa. Todo el que obedece a Dios, todo el que le quiere obedecer, todo el que ama directamente a Elohim, a Yahvé, a Jehová, como lo quieran ustedes llamar, siempre va a triunfar. Y nunca es tarde para caminar en obediencia a Dios. Entonces, pareciera que a veces pues somos renuentes, que tal vez con el pasar de los años somos más tercos, pero miren, nunca es tarde, jamás es tarde para caminar en obediencia a Dios. Y quiero culminar precisamente este repaso de la lección con esta declaración muy importante. Es la pregunta que está al final del día jueves. Y es una pregunta con la que me gustaría finalizar para que nos quedemos pensando en esta pregunta. ¿Qué excusas podríamos presentar nosotros para intentar librarnos de lo que sabemos que Dios quiere que hagamos? ¿Cuáles son esas excusas que tenemos? ¿Qué le vamos a presentar a Dios? ¿Cuáles son esas objeciones? ¿Por qué queremos seguir siendo renuentes a lo que Dios quiere hacer con nosotros? Interesante pregunta. Y me gustaría que nos quedáramos pensando y meditando en esa pregunta para que en nuestras clases de escuela sabática la podamos compartir esta respuesta. Pues bien. Estoy sumamente agradecido con todos ustedes por su compañía. Esperamos que esta lección haya sido de edificación y que hayamos podido ahondar un poco más en lo que significa toda esta lección de escuela sabática, la lección número 3, un comienzo difícil. Los quiero invitar para que me sigan en mis redes. Me pueden seguir como David Gordo Adventista en YouTube y también en TikTok, donde también estaremos subiendo la lección y otros contenidos. Dios los bendiga, Dios los guarde, nos estaremos viendo en nuestra próxima clase la próxima semana y no lo olviden, Dios siempre es bueno. Un buen día.